Yo conozco a Luis Valls a principios de los 80, había conocido él a mi padre a principios de los años 50 del siglo pasado, todo es del siglo pasado, por supuesto, y el padre de Luis había conocido a mi abuelo pues en Alemania en los años 30. Los dos eran académicos católicos, y se reunían en la Fundación Goerres. Luis Valls era una persona imprevisible, original, de la que rompieron el molde. Yo creo que era un hombre muy interesado en la naturaleza humana, en lo que ocurría socialmente, políticamente, económicamente. Un hombre, diríamos, con un renacentista. Decían que era un florentino, pues venga, un florentino renacentista. Es un líder, desde luego. Yo creo que era un banquero respetado, era un banquero respetable, y yo creo que las personas que formaban el grupo del Banco Popular le apreciaban y le seguían sus consejos y sus indicaciones y sus órdenes con mucho interés, con enorme interés. Era una persona con unos intereses variados. Leía varios periódicos, los leía, él me explicaba que era muy importante cogerlos físicamente, con lo cual hubiese sufrido en la era digital, porque había que ver dónde aparecían las noticias. Él, como dice Ortega, para convencer hay que seducir. Él era un seductor, 100%. Lo interesante es la opinión que tenía él de los movimientos sociales y de la naturaleza humana. Voy a contar una anécdota. Él fue a la primera fiesta que hizo el Partido Comunista en la Casa de Campo. Naturalmente se puso los vaqueros, con los que yo le vi más de un fin de semana, y se fue allí. ¿A qué? A hacer fenomenología, a estudiar lo que sería la transición española y esos nuevos clientes, entre otros el Partido Comunista, porque él fue el banquero de los políticos, y siempre me dijo que los comunistas habían sido los mejores pagadores. Al cabo de los años hizo un banco a su medida, a la medida de Luis Valls. ¿Eso qué suponía? Pues suponía una serie de contraprestaciones, de trade-offs. Es decir, era un banco que él podía gestionar y gobernar, primero gestionar y luego gobernar. Lo creó paso a paso con, diríamos, personas normales, que bien aprovechadas hacían cosas extraordinarias. Y desde el principio tuvo un trato sobrio, exigente, pero enormemente considerado con los empleados. Las personas del Banco Popular todas eran de confianza. Cuando en algún momento me comentaba, él dice, fíjate, me han dicho, hay que promocionar a este porque es una persona de confianza. Y él me decía, en el banco o son todos de confianza o sobran aquí. Yo en el banco, con los directivos, lo que les he escuchado es que mientras otros bancos te pagaban y no te tenían en cuenta, Luis Valls, el Banco Popular, te pagaba con sobriedad, pero sobre todo te tenían en cuenta. Tú tenías algo que decir. Los hombres del Banco Popular tenían poder de decisión. Él quería el poder, no, él quería la libertad. Él, sobre todo, lo que quería es la libertad. Y en España, no solo en la España de hoy, sino en la España de siempre, lo de la libertad nunca se ha entendido muy bien. Él buscaba el perfeccionamiento en el banco, en las políticas, en la gestión, en el trato. Y no pactaba con la mediocridad. ¿Qué ocurría? Que el banco tenía unos beneficios, un porcentaje de él, el Consejo de Administración tenía derecho a repartírselo entre los miembros del Consejo de Administración. Bueno, pues los consejeros del Banco Popular no cobraban. Cobraban por las acciones que tuviesen el dividendo que les correspondería. Como el dividendo era bueno porque la rentabilidad era buena, quien tuviese acciones pues recibiría su retribución. Esas cantidades que se podía haber repartido el Consejo de Administración no se las repartieron y se dedicaron unánimemente a unas fundaciones que Luis Valls empezó a crear ya en los años 50. Además, yo he tenido la fortuna de leer papeles y documentos sobre eso, donde la pulcritud jurídica
raya el paroxismo. ¿Por qué? Porque él decía, el único modo de que a mí no me presionen es que yo vaya por delante. Bueno, pues esas fundaciones variadas, que fueron evolucionando con el tiempo y que tenían que dar cuenta a distintos ministerios, lo hacían de modo exquisito. Y ahí pues entra otra faceta de Luis Valls. Luis Valls lo llamaba a esto los atardeceres. Él dedicaba a las fundaciones los atardeceres. Luis Valls, recuerdo que me contó en uno de estos atardeceres que alguien se levantó y le dijo: oye Luis, no estoy de acuerdo con lo que propones. Y él le contestó: mira, tú y yo hemos nacido en familias distintas, hemos recibido educaciones distintas y nos interesan cosas distintas en la vida. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Bueno, pues yo creo que a Luis Valls en la vida le interesaba lo importante. Por la filosofía española, Luis Valls es el banquero que más ha hecho. Y sé que ha habido otros que han hecho mucho, porque Luis Valls ha dado becas para estudiantes de filosofía pura, y para conseguir tesis doctorales y para viajes de investigación. Vamos, yo he estado durante 12 años viéndolas, un día sí y otro también. No a fondo perdido, y ha hecho una apuesta que la filosofía española le tendría que reconocer.